Para continuar con esta disertación, hemos estado hablando respecto a las comunidades de aprendizaje y seguro que muchos de ustedes se estarán preguntando, pero ¿es posible hacer, crear o transformar una escuela tradicional en una escuela o en una comunidad de aprendizaje? Al respecto a esta pregunta, el doctor Flecha establece que sí es posible, y que sí es posible siempre y cuando se consideren algunos elementos. Es muy importante resaltar que el doctor Flecha establece la necesidad que hay de transformar el pensamiento del docente, porque es ahí, es con ellos donde se hace un poco más duro la situación para la transformación de la escuela en una comunidad de aprendizaje. Y que dado la condición de los representantes de la comunidad, de los estudiantes, de parte del personal de la institución, obrero administrativo, se considera quizás más viable que precisamente pensado por los profesores. Él atribuye esa dificultad quizás a la forma de pensar muy tradicional en la que los profesores han sido formados. Sin embargo, entre el doctor Flecha y la doctora Rosselli, ellos han establecido, en sus textos, han establecido unos cánones, unos parámetros para establecer una comunidad de aprendizaje. Ellos hablan, por ejemplo, el doctor Flecha en su artículo Las comunidades de aprendizaje, una propuesta para la igualdad educativa, y la doctora Rosselli Rodríguez en su artículo Comunidades de aprendizaje para democratizar las relaciones entre la escuela y la comunidad, hablan de una fase. El doctor Flecha habla de una prefase y una fase, pero detallándolo bien, habla de 5 elementos. En la prefase habla de una sensibilización, de una toma de decisiones, de un sueño, de una prioridad y de una comisión de trabajo. Mientras que la doctora Rodríguez habla que en su primera fase se trabaje la sensibilización, la toma de decisiones, los sueños, la selección de prioridades, el planeamiento, y en la segunda fase, que además nos parece muy relevante, hablar de la investigación, de la formación y de la evaluación. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Y aquí un gráfico diseñado por quien les habla sobre la diferencia quizás muy marcada entre lo que plantea el doctor Ramón y lo que plantea la doctora Rosselli. Me refiero no a los primeros 5 elementos, bien sea de la prefase o de la fase 1, sino de lo que la doctora Rosselli llama una segunda fase. Sin embargo, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y a qué llaman ellos sensibilización? Ambos coinciden que la sensibilización es donde se conocen las bases científicas del proyecto y se identifican las fortalezas y debilidades o los desafíos que tiene la escuela. En ese proceso de sensibilización se tiene que trabajar todos en conjunto. Ahora bien, una vez que es sensibilizado o se dan a conocer estos proyectos, entonces llega la fase de tomar decisión. Una toma de decisión que depende de todos los miembros de la escuela, de toda la familia, de todos los padres, de todos los estudiantes, para llegar a un consenso para convertir la escuela en una comunidad de aprendizaje. Esa toma de decisión tiene que estar acompañada de un sueño, de algo ideal, de lo que las personas quieren y piensan que tendría que ser la escuela en un futuro. Y ahí es donde entonces comienzan a surgir ideas y por supuesto tienen que hacerse prioridades. Prioridades que marcan la diferencia entre todos los que han decidido para poder precisamente tomar en consideración qué sueño cumplir primero y qué sueño cumplir después. Una vez que se establecen estas prioridades, entonces el doctor Flecha habla de una comisión de trabajo y la doctora Rosselli habla de un planeamiento. Ambos coinciden que este planeamiento o comisión de trabajo se deben desarrollar en función de establecer tareas entre todos para la consolidación y la transformación sólida de una comunidad de aprendizaje. Hasta aquí, el doctor Ramón Flecha dice que así se transforma una escuela. Sin embargo, la doctora Rosselli va un poco más allá y habla de otros principios o de otras fases, estableciendo así la investigación.
La investigación para ella no es más que explorar las posibilidades concretas de cambiar y de organizar sus prácticas. Luego de haber organizado y haber explorado esas posibilidades, entonces llega un proceso de formación. Dicho proceso está orientado a consolidar todos los comités o grupos de trabajo, comisión, que se establecieron en el planeamiento y que le permita además consolidar y construir entre ellos mismos lo que sigue en adelante. Esto es establecer nuevos pasos que se tienen que dar en función de mejorar la calidad de la comunidad de aprendizaje. Y por último, la doctora Roseli habla de un proceso de evaluación. Y se entiende por proceso de evaluación, o se debe entender la valoración permanente de la realización de los procesos para tomar decisiones que vayan, por supuesto, en mejora de la comunidad de aprendizaje. Ahora, nos preguntamos, ¿podemos pasar de una organización burocrática a una organización para el aprendizaje? Es una pregunta que plantea el doctor Antonio Bolívar. Y él dice que para poder transformar una organización burocrática o una escuela basada en una organización burocrática a una organización para el aprendizaje, primero se debe pensar la escuela como tarea colectiva. Y aquí entendemos como tarea colectiva incluso dejar de utilizar el pronombre posesivo mío, como por ejemplo mis estudiantes, mis clases, mis tareas, y comenzarlo a ver ahora como nuestra, en el propio sentido que tiene precisamente la comunidad. Es convertirla en un lugar donde se analiza y se discute a partir de reflexiones conjuntamente sobre lo que pasa y lo que se quiere lograr. Al respecto, podemos mencionar, por ejemplo, que a veces estamos trabajando en una escuela y notamos que a los estudiantes le va bien con un profesor, pero a ese mismo grupo de estudiantes le va mal con otro profesor. Y entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Podré analizar esta situación con mi compañero? ¿Podré estar discutiendo con él o reflexionando sobre cuáles son sus prácticas que han permitido que estos estudiantes vayan bien? No porque él tenga la razón o porque sus estudiantes brillen con él porque él utiliza otras estrategias. No necesariamente tiene por qué ser así, pero pudiésemos buscar las causas que nos permitan avanzar y construir juntos como comunidad dicho aprendizaje. Para ello, por supuesto, se tiene que reconstruir los tiempos, las estructuras y las relaciones para que las escuelas lleguen a ser comunidades profesionales de aprendizaje. Y se hace énfasis en comunidades profesionales de aprendizaje porque hay que partir de la necesidad de que los profesionales se conviertan en comunidades de aprendizaje. Sean ellos quienes, con su sapiencia y su conocimiento, puedan construir y reestructurar esas acciones que se deben tomar y se deben llevar a cabo dentro de las escuelas. Ahora bien, ¿qué significa esto? Esto es mejorar el aprendizaje de los alumnos. Requiere una cultura de aprendizaje para los propios profesores. Es decir, mientras los profesores aprendan, mientras los profesores estén en ese proceso de formación continua, de investigación sobre cuáles son los mejores resultados para que sus alumnos aprendan, por supuesto entonces mejorará el aprendizaje de los estudiantes.